Seamos bendecidos por la palabra. Amén. Amén. Paz, hermanos. Cargas pastorales. Saben que hace 5 años atrás, sí creo que era en el 2020, yo estaba trabajando y me descargué un libro para escuchar mientras trabajaba. El libro dura menos de 1 hora. Pero fue un libro que me impactó. Fue un libro que me marcó. Yo dije, wow, esto qué tremendo que es. Como siempre cuando uno a veces recibe palabra, lo primero que piensa, esta palabra la tiene que escuchar el hermano fulano. Yo hasta había incluso armado una prédica, sin saber que esa palabra iba a ser para mí un tiempo más adelante. Por algo el Señor no me dejó darla. El día martes tuvimos una reunión en la casa de Miguel. Yo no sé si todos los hermanos lo vivieron de la misma manera, pero para mí fue tremenda. Y les tengo que confesar algo, hermanos, cuando se manifiesta la presencia de Cristo de esa manera, a mí me da miedo. A mí me empieza a temblar el cuerpo y lo único que quiero es humillarme y decirle, Señor, por favor, andate. Ya está, Señor, no me hagas nada, por favor, ten misericordia. Y habíamos tocado un tema que es fuerte, es un tema delicado. Habíamos hablado de la amargura. Y después sentí una carga en la semana. Yo dije, estábamos hablando con una persona el día martes, pero yo me di cuenta que lo que estábamos hablando no era para uno solo. Y me acordé de ese libro nuevo. Esta semana lo escuché 2 veces más y estuve indagando también, estuve escuchando médicos, estuve investigando también opiniones. Porque, hermanos, de verdad es un tema que todos necesitamos escucharlo. Y hoy por la mañana lloraba y decía, Señor, dame la gracia para poder darlo con amor, para poder darlo, como se hablaba hoy, con misericordia, porque se tocan temas delicados, porque se tocan temas que nos duelen, y porque se tocan cosas que no queremos aceptar ni dejar, pero que en la palabra de Dios están. Y sentí la carga como diciendo, necesitamos ser libres. Y yo creo que es un mensaje de sanidad. Yo creo que es un mensaje de liberación. Porque todos cargamos con cosas en nuestros corazones que el Señor no quiere que estén ahí. Y lo que no nos damos cuenta, que nos estamos autodestruyendo. Lo que no nos damos cuenta es que le estamos haciendo mal a las personas que nos rodean. Y lo que no nos damos cuenta es que de esa manera nunca vamos a vivir con la paz y el gozo que el Señor quiere que vivamos. Porque hay cosas que nos hacen mal y no las queremos soltar. Este libro, para el que quiera, después lo puede buscar, se llama La amargura, el pecado más contagioso. Y vaya que es contagiosa la amargura. Sí que es muy contagiosa la amargura. Y bueno, en la semana, estuve toda la semana con esto, por esto digo que me generó cargas porque mi mente estuvo toda la semana en eso. El pastor preguntó si tuve algún problema esta semana, y si tuve un problema no me di cuenta, mi mente estaba en otra cosa. De verdad, hermanos, nosotros les prestamos atención a los problemas. Yo sé que hay situaciones que obviamente son difíciles, que cuesta no mirarlas, pero depende de la atención que uno le presta. Esta semana, gracias al Señor, mi mente estuvo en la palabra, en lo que quería hablar hoy, y estuvo en otra cosa. Hermanos, la amargura. Todos coinciden que la palabra amargura viene de un término que significa punzar. Ya miren el término, punzar. Todos en menos grado o a más grado tenemos algo que nuestros corazones punzan. Algo punzante, algo pesado, fuerte en el corazón. Es una reacción a una ofensa o situación, una experiencia dolorosa donde fuimos heridos o desilusionados. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos vivido situaciones traumáticas. Y todos los que estamos acá en algún momento hemos sufrido alguna situación que cuando la recordamos lo único que hace es traernos ese dolor, esa tristeza, en algunos casos esas lágrimas. Fue algo que ya pasó, pero sigue doliendo, nos sigue marcando.
Y como lamentablemente hay cosas que no supimos perdonar en su momento, como hay cosas que no supimos soltar cuando era el día de soltarlo, esa carga pasó de pesar 50 kilos a 100 kilos, a 150, y pasó el tiempo y en vez de sentir un alivio, sentimos más frustración, más angustia, menos deseos de seguir, menos fuerza. Afecta a todas las áreas de la vida. Crece con maquinaciones ofensivas, porque encima cuando nosotros tenemos una amargura, nos gusta recrear la escena de lo vivido. Y nos gusta añadirle cosas que nos hagan sentir más mal todavía. ¿No es algo, si lo escuchamos de esta manera, algo tonto? Cuando nosotros vemos a alguien que se está drogando en la esquina, decimos, mirá cómo se está destruyendo la vida, mirá cómo se está lastimando. Pero nosotros mentalmente tenemos el poder de lastimarnos y lastimarnos mucho. Dice, crece con maquinaciones. Yo esto agarré un conjunto de definiciones y lo fui haciendo a mi manera. Crece con maquinaciones ofensivas, produciendo autocompasión. Lo primero que produces es, pobre de mí. Mirá, Señor, cómo estoy sufriendo, nadie me entiende. Enojo, esto lo vamos a ver en la Biblia. La amargura produce enojo, produce resentimiento, produce rencor y a veces hasta sed de venganza. Si bien como somos cristianos no nos vamos a vengar personalmente, pero a veces nos gustaría que a tales personas les vaya mal en la vida. Nadie lo va a confesar, pero el Señor lo ve. Envidia, ni hablar si le está yendo bien a la persona que queríamos que le vaya mal. Chismes. Qué raro, yo dije, la amargura produce chismes, pero después en este libro dice algo que es cierto. La persona que está enojada con alguien, por lo general quiere compartírselo a otra persona. Y que la otra persona vea lo malo de esa persona. Por eso decíamos que contamina también. Quejas. La queja proviene de un corazón que está amargado. Sospechas. La persona que está en amargura puede volverse un poco paranoico. Todas estas cosas no las inventé yo, hermano. Están en un libro cristiano y están también en los libros de psicología y medicina. Falta de gozo. El domingo pasado hablábamos. ¿Quién quiere gozo? ¿Quién quiere paz? Pensemos en las cosas que el Señor nos manda a pensar. En todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. Malos deseos. Miren aislamiento. La persona que está en amargura, por lo general, en vez de buscar ayuda, prefiere apartarse un poco de las personas. Pero después se queja de que las personas se apartan de él. Deseo de que los demás sientan lo que yo sentí. Que sean tratados como yo fui tratado. Creen que la vida les debe. ¿Hay alguien acá que cree que la vida les debe algo? ¿Que Dios les tiene que restituir algo? Eso es un sentimiento de amargura, hermanos. La persona amargada es fácil de ofender. De hecho, en este libro decía que cuando tratemos con una persona que es evidente su amargura, que tengamos cuidado con las palabras que usamos, porque es muy fácil de ofenderse a la persona. Produciendo todo esto un carácter agresivo o depresivo o frustrado. Y las tres me parecen interesantes porque hay personas que la amargura la llevan a una profunda depresión, hay otros que la amargura los lleva a ser agresivos y hay otros que los lleva a vivir una vida frustrada, sin gozo, creyendo que ya nada puede salir bien o por qué Dios hace que todo esto salga mal. Y este libro comienza hablando de una historia de una mujer que abandonó a su esposo. Va este predicador a hablar con este esposo. A los 6 meses la mujer vuelve, después de haber tenido sus romances y demás. Y entonces el esposo, como era un ministro en una iglesia, la perdona, entre comillas. Pero hablando íntimamente con este predicador, este hombre le confiesa, yo la dejé volver a casa, pero cuando los chicos sean más grandes yo me voy a vengar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con ese perdón superficial en el que nos esforzamos para perdonar, como para poder estar a cuentas con el Señor, pero cada 2 por 3 nos estamos acordando lo que esta persona hizo.
Y en el libro decía algo que me sentí muy identificado, dice, no siempre la amargura viene por cosas graves, a veces vienen por cosas más triviales. Y contó la historia de una hermana que tenía una opinión acerca de la alabanza y el pastor le dijo que estaba equivocada. Entonces desde ese momento dice que esta hermana comenzó a maquinar en su cabeza para que la congregación se ponga en contra del pastor. Y contaba 2 o 3 ejemplos más así triviales. Les voy a contar un testimonio. Una vez, yo en el trabajo, hace unos 9 años atrás, hice un ring vale todo, donde hacen las luchas vale todo. Yo me había encargado de lo que era la vestimenta del ring. Y era todo milimétricamente perfecto, era un hexagonal que tenía que tener 2,22 metros por cada lado y tenía que ir todas las cosas. Corrí esa semana, hice planos, hice un trabajo que quedó re bien. Cuando entregamos el ring, al día siguiente mi jefe viene y la felicita a mi encargada. Mi encargada ese día se había ido antes, ella no tuvo ni la menor idea del trabajo que yo hice, no tiene ni menor idea de lo que es hacer una medida, un plano, pero las flores se las llevó ella. Yo dije, sí, ya vas a ver. Próximo trabajo, hacelo vos si te gusta. ¿Pero por qué? Yo ya era cristiano. Si la Biblia dice que cuando hagamos algo en el trabajo lo tenemos que hacer como para Dios, no para los ojos que no ven o para los hombres. Y esas cosas a veces pasan en la iglesia también. ¿Viste? Los hermanos no me lo reconocieron. Hice esto para el hermano, para la hermana y no fue capaz ni de darme gracias. Eso ya comienza a ser una amargura. Pero ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas para Dios o para los hombres? Hermano, si alguna vez sentiste este tipo de frustración, es por una vanidad y un orgullo que hay dentro tuyo. Yo te acabo de confesar el mío. En el trabajo me di cuenta que es un lugar donde uno se amarga mucho, porque hay muchas injusticias. Y las injusticias son cosas que nos amargan. Causas de las amarguras: pérdidas, traiciones, ofensas, divisiones, no me tuvieron en cuenta, cuestiones eclesiásticas y doctrinales, pastores que se dejaron de hablar por una doctrina, supuestos predicadores del amor, diferentes puntos de vista, frustraciones, incluso enojos con uno mismo. Cometí un error que, si bien la Biblia me dice que si yo se lo confieso a Dios, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, pero yo no me lo pude perdonar todavía. De esas experiencias también sé. Decimos creer que la cruz de Cristo es suficiente, pero todavía cargamos con un error que hicimos hace unos años atrás. Ya está, hermano. Ya cometiste el error. Te puedo consolar diciendo que Dios ya sabía que ibas a cometer ese error. Amén. Perdonate. No escapó de la soberanía de Dios tu error. De ese error seguramente aprendiste. Dejá de flagelarte. Soltá ese sentimiento de que te equivocaste, de que si las cosas hubiesen sido distintas, de que si hubieses tomado otra decisión todo sería diferente. Ya está. Te puedo asegurar que estás en el lugar que Dios quiere que estés. Pero te puedo asegurar que Dios quiere que estés de una forma distinta sentimentalmente. Los voy a invitar a que abran el libro de Hebreos, capítulo 12. Versículo 12 al 15 vamos a leer. Y ahora que ya hicimos la breve introducción, vamos a ir viendo lo que el Señor nos dice. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor siempre quiere que su pueblo sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, la santidad y estar en paz con todos van de la mano. Yo no puedo estar en santidad y en comunión con Dios cuando estoy mal con alguien. No puedo. De hecho, dice la palabra que Dios ni siquiera recibe mi ofrenda, que primero me ponga a cuenta con mi adversario y recién que venga y que ofrende. Yo no puedo estar en santidad y en comunión con Dios
si en mi corazón no he perdonado a alguien? Perdón, el versículo. Hebreos 12, versículo 12 y 14. Ahora leímos el 14. Y ahora vamos a leer el 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hablábamos el martes y explicábamos lo que es una raíz. Si yo voy caminando por la vereda, las raíces yo no las veo. Y ese es el problema que tiene las raíces de amargura. La persona que las está gestando, germinando, no las ve. ¿Pero por qué no la ve? Por la autocompasión. Porque si bien es algo que Dios aborrece, la persona que está con raíz de amargura, en vez de sentir culpa, lo que siente es autocompasión. Entonces no puede ver que está mal, porque vos, Leo, no sabés lo que me hicieron. Ese es el problema de la raíz de amargura, que en parte tiene razón la persona. ¿Cómo le decís a una persona que ve a su cónyuge con otra persona que la tiene que perdonar y olvidar? Esta persona te va a decir, pero yo lo vi, me lastimó, me traicionó. Por eso es que no quiero ser indolente, no quiero ser, quiero ser lo más suave posible a tocar este tema porque es delicado. Porque hay chicos, hay chicas que sufrieron abuso desde sus padres, desde su juventud, desde su niñez. Y tienen razón. Les tocó un padre que era un monstruo. Les tocó una madre que fue completamente desatenta. Les tocó un marido, una mujer que los traicionó muchas veces. Claro que a veces hay motivos para estar amargado. Pero la persona que está en amargura comete un error cuando se agarra de los motivos. Porque si Cristo se hubiese agarrado de los motivos, no hubiese muerto por ninguno de nosotros. Amén. Hay un tipo de enojo, que es el que yo también experimenté, que es cuando uno se enoja con Dios. Quiero comenzar diciendo una cosa: enojarse con Dios es blasfemia. Porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque Dios no hace nada malo, nada indebido. Y cuando yo me estoy enojando con Dios, lo que yo estoy diciendo es que Dios se equivocó, es que Dios no es perfecto, es que Dios es malvado. Muchas veces nos tocan vivir situaciones en la vida que nosotros sabemos que en su soberanía Dios las podría haber evitado. Por esta causa existe gran parte del ateísmo. Si ustedes ven ateos como Stephen Hawking o todo lo demás que habían, eran personas que sufrieron cosas terribles y entonces ellos llegaban a la conclusión que Dios no existía. Porque si Dios existía, yo no puedo estar sufriendo lo que sufrí. Yo no pude haber tenido la pérdida que tuve si Dios existe. Ahora vieron cómo, entrando en materia, todos en un punto quizás nos podemos sentir identificados con esto. De hecho, el libro y las demás cosas con las que estuve daban ejemplos que yo decía, no, Señor, si llego a dar este ejemplo me van a apedrear. El hermano va a pensar que lo digo por él, la hermana va a pensar que lo digo por ella. Pero hay una realidad. Las cosas que nosotros sufrimos, los hermanos de Sembrando Amor, dice, creo que fue el apóstol Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Todos los cristianos sufren lo mismo que sufrimos nosotros. Y algunos sufren peor. No te creas único en tu experiencia. Compárate con Job, compárate con Noemí en el libro de Ruth. Hay personas que sufrieron y sufrieron mucho. Y como vamos a ver ahora un poquito más adelante, estas personas también sintieron cierta amargura en sus vidas. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que, como dice acá, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese es un versículo tan complejo. Si es gracia, yo no estoy haciendo nada para alcanzarlo. Yo no hice nada para recibirlo. ¿Cómo es que ahora lo estoy dejando de alcanzar? ¿Dios me lo está dejando de dar? No. ¿Estoy perdiendo la salvación? No. Pero ustedes imagínense dentro de un cuarto un niño con todos los juguetes que él quiere, pero como está enojado no está jugando con ninguno.
Así es la persona que está amargada. No se está gozando en todas las bendiciones que Dios tiene para él porque está encerrado en un dolor, en un sufrimiento que lo está haciendo daño. La amargura, al igual que la depresión, es una cárcel que el individuo cierra de adentro. No quiere salir de esa cárcel. En otras palabras, nosotros decidimos estar amargados o deprimidos. Es nuestra decisión. Pero como les decía, yo entiendo que hay situaciones que son difíciles. Yo entiendo que hubo padres que fueron muy malos padres y que hoy es difícil quizás acordarnos de ellos y sentir amor. Hay madres que fueron muy malas madres y es difícil hoy si hay que darle un abrazo a esas madres. Yo entiendo que el dolor es real. Yo entiendo que es muy difícil vivir con un hombre o con una mujer que te engañó muchas veces. Que vos sabés que estuvo con otra persona, que abrazó a otra persona, que besó a otra persona. Yo sé que eso debe ser algo completamente terrible para la mente y para el corazón. Un trastorno muy grave. Yo entiendo que debe ser muy difícil soltar el dolor cuando Dios decidió sacarnos algo o alguien. Lo entiendo, hermano. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros alimentamos esas raíces, la raíz de un árbol es la que alimenta al árbol. Por medio de la fotosíntesis, la raíz es la que absorbe minerales y el árbol se fortalece. Si yo estoy alimentando a la raíz de amargura con recuerdos que me hacen mal, lo que estoy fortaleciendo es ese árbol de rencor, es ese árbol de resentimiento. Yo necesito sacar ese árbol de raíz. A veces nosotros cometemos un error cuando, voy a trabajar con la ira, voy a trabajar con el enojo, voy a trabajar con el chisme. Pero lo que estamos haciendo es podando el árbol. Y a lo sumo podés cortar el tronco, pero si no lo sacaste de raíz, vuelve a crecer. Me voy a adelantar. Una vez había escuchado una historia que la contaba Chuy Olivares, un predicador que muchos conocen, que él conoce a una mujer que estaba en silla de rueda encorvada, muy enferma. Entonces dice Chuy que ellos la van a visitar, con el tiempo ella confiesa todas las cosas que le había hecho su esposo, lo que vivió con sus hijos. Con el tiempo ella recibe a Cristo y perdona. Milagrosamente se levantó de la silla de ruedas. Milagrosamente recibió sanidad. Pasó el tiempo, se volvió a cruzar con estas personas. No había sacado todo de raíz. Se volvió a acordar de las cosas que le hicieron. Se volvió a amargar y volvió otra vez a la silla de ruedas. ¿Ustedes creen que mi estado emocional puede afectar mi estado de salud y físico? Amén. Lo dicen los médicos, como lo vamos a ver ahora más adelante. El otro día veíamos un video con Joana de un médico que decía que por un minuto de nivel alto de estrés y de ansiedad, el sistema inmunológico se debilita durante 6 horas. Dije, estoy en el horno. Estoy en el horno. Si por un minuto de ansiedad o de estrés me debilito 6 horas, hermanos, hay algo que se conoce en medicina como la mente y el físico. Lo estuve leyendo. Y aún los que son incrédulos, ellos dicen que nuestro estado mental hace que nuestro cuerpo obre para bien o que nuestro cuerpo obre para mal. La persona que está en amargura está en un problema muy grave de salud. Y no con esto estoy diciendo que todas las personas que tienen una enfermedad es por amargura. Pero sí les puedo asegurar que hay personas con amarguras que se enfermaron por la amargura. Y dice que dejan de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo contaba el martes el testimonio de una persona que fui a visitar el año pasado que vive acá a la vuelta, acá a 1,5 cuadras vive. Es un templo umbanda, la casa ella vive al fondo. Ella es hija del que fue mi abuelo político. Cuando este hombre muere en el 2016, ella cae en una depresión. Ella se escapó en su adolescencia de su casa y estuvo como 20 años sin ver al padre. Ella, unos años antes de que el padre muera, se reconcilia con el papá, comienzan a vivir una vida de padre e hijas nuevamente y el hombre termina muriendo. Esta mujer, el año pasado, ya habían pasado 5 años, me manda a llamar por Facebook diciéndome si podía ir para la casa, que ella necesitaba hablar conmigo. Yo pensé que era algo espiritual, fui, estaba el marido.
Y ella me comenzó a contar cosas del terreno, que lo que ella quería ir a pelear el terreno donde vivía yo y demás. Pero yo sentía el odio que salía del corazón de ella. Y yo le digo, la voy a nombrar porque igual no la conoce nadie. Le digo, Sandra, escuchame una cosa, le digo. Aunque vos recuperes el terreno, aunque vos recuperes todo lo que era de tu papá, vos ya no vas a poder recuperar el tiempo que perdiste. Porque tu papá ya no está. Y ella me decía, no, pero yo tengo la necesidad de estar ahí donde mi papá vivía con las cosas de mi papá. Esas cosas no te van a devolver a tu papá. Porque tu papá ya no está. Y ese es un error que nosotros a veces cometemos. Queremos buscar entre los muertos. Le digo, vos no te das cuenta, Sandra, que en esta depresión y amargura que vos estás viviendo, ya está medio esquizofrénico porque contaba de las cosas de las mariposas y fue a visitar médiums y demás. Vos no te das cuenta del dolor y el sufrimiento que le estás causando a tu esposo. El marido estaba ahí con una cara por el piso, tenía que cocinar él, limpiar él, trabajar él, hacer todo él porque la otra persona estaba como en depresión. Vos no te das cuenta del daño que le estás haciendo a tus hijos. Ella tiene un hijo y una hija. Porque ellos van, quieren celebrar cosas en familia, pero vos siempre te pasa algo y la amargura es contagiosa, hermano. Termina afectando a las personas que te rodean, como puede terminar afectando a toda una congregación. Así de destructivo es el espíritu amargado. La persona se justifica porque se cree víctima y que está en lo correcto. No siente culpa. Es difícil ministrarla porque se enoja, cree tener razón y pareciera que al otro le falta compasión. Cuando uno va a hablar con una persona en amargura, y a mí me pasaba porque yo después de la separación estaba en amargura, y cuando un hermano me venía a hablar o me quería venir a levantar el ánimo, para mí era gravoso, era molesto. ¿Qué cosa más fea es que vos estés mal y venga alguien y te quiera levantar el ánimo? Horrible. Yo no contraté a un payaso, hermano, déjame tranquilo. Porque la persona que está en amargura se quiere aislar. Y eso es un error, hermanos, terrible. Miren, yo les voy a contar un testimonio. Hace 2 años atrás yo estaba trabajando y sin querer comenzamos a conversar con Joana. Y yo hablaba con ella. Y yo veía que ella quería encontrar algo bueno en mí. Sin querer. No, fue sin querer, de verdad. Miren, les voy a contar cómo me empecé a enamorar de Joana. Y estábamos hablando con Joana y ella quería buscar algo bueno en mí y a mí me fastidiaba. Yo decía, ¿qué problema tiene? No puede ser que vos veas todo malo, Leo me decía. Y yo soy así. Yo soy enojón, yo soy calentón, yo soy así. Y ella me decía, no puede ser que vos seas así porque vos sos un hijo de Dios. Esa frase, hermanos, cambió mi vida. Yo estaba trabajando y casi me voy del trabajo. Dije, wow, soy un hijo de Dios. Me había olvidado de eso. Porque yo estaba enojado con Dios y yo hacía cosas mal a propósito. Pensando que le iba a ganar la pulseada a Dios o pensando que iba a conseguir algo bueno de Dios. Esa frase, ¿usted alguna vez se dijo, yo soy un hijo de Dios? No necesita nada de nadie, ni de nada, ni de nada. Usted es un hijo de Dios. Usted es amado por el Padre. Aleluya. Si en esa frase usted no puede encontrar gozo, hermano, usted está en un grave problema. Dije, es verdad, y ahí me acordé de una frase de Tozer que decía que el pueblo cristiano debería ser el pueblo más alegre de toda la tierra. Usted y yo deberíamos ser los hombres más felices de la tierra. Las personas se deberían acercar a Cristo por causa de nuestra felicidad. Amén. Pero si yo soy un incrédulo, vengo y veo las caras, digo, no, déjame en mi casa, mejor me miro un partido, me tomo un café con torta frita. Miren el testimonio que estamos dando. Si un cristiano entra hoy a Sembrando Amor, ¿va a haber hermanos felices? Amén. Amén. Deberíamos ser un pueblo feliz, hermanos. Y ahí fue cuando yo me empecé a fijar en Joana, yo dije, esta es una mujer virtuosa, decía yo. ¿Cómo puede ser que me digas eso? Igual yo interpretaba que era Dios que me estaba hablando, que era Dios como que me estaba diciendo, basta ya, Leo, ya está. Te la dejé pasar hasta acá, tuviste 2 años de rebeldía, hiciste de tu vida lo que quisiste, ya está, hasta acá llegaste. Y justo 2 semanas antes yo le había dicho, mira Hernán, mi situación es esta,
no estoy para nada bien, caí así, necesito ayuda, hermanos. Y Hernán me empezó a ayudar. Por Hernán la conocí a la cuñada, después fue culpa de Hernán. Pero hermanos, necesitamos pedir ayuda. Si estás pasando por un momento de amargura, necesitas pedir ayuda. Yo te puedo asegurar que si vos le mandás un mensaje a un hermano, al que sea de la congregación, y le decís, hermano, necesito ayuda, nadie te va a decir que no. Y no me vengas con esas cosas de no quiero molestar a nadie, no me vengas con esas cosas de no, porque los hermanos se tienen que dar cuenta y tienen que venir ellos. Si vos sos el que necesitas ayuda, pedila. Hay una congregación que va a estar con vos. Porque si hay algo que la amargura nos hace creer es que estamos solos. Ya para entrar es otra blasfemia. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que un cristiano que diga que está solo, ese cristiano está en amargura. Cristo nunca te dejó solo. Como dije el domingo pasado, cuando nosotros vemos esos cuadros que la mayoría de los cristianos tienen, que se llama Huellas, es un poema anónimo, que dicen que había 2 pares de huellas, pero en los momentos más difíciles solamente se veía un par de huellas. Entonces el hombre dice, ¿por qué, Señor? Me dejaste solo cuando me iba mal en la vida. Y el Señor le dice, cuando vos ves una huella era porque yo te cargaba. Ese cuadro es mentira. Siempre te cargó el Señor. Hasta cuando no eras cristiano el Señor ya te cargaba porque ya te tenía en sus planes. Siempre fue un par de huellas, siempre fueron las huellas de Cristo. Él siempre te sustentó. Estabas en el vientre de tu madre y tu embrión vieron sus ojos. Él siempre estuvo con vos. Hasta en el momento que vos no conocías su nombre, no conocías su evangelio, Él ya estaba con vos. Dejemos de creer, hermanos, que estamos solos porque no estamos solos. Miren, vamos al libro de Proverbios. Les voy a compartir solamente 2 proverbios para que vean que lo que dicen estos médicos, la Biblia ya lo decía 3000 años antes. Proverbios capítulo 17. Una vez en Sembrando Amor estuvieron mandando videos de Rossetti, el médico que sale en Canal 11, y él enseñaba cuán bueno era la persona que tenía fe, cómo recibían el tratamiento, cómo se sanaban más rápido. Y entonces Rossetti decía que la fe era algo bueno, porque él lo veía en sus pacientes, que las personas que tenían fe recibían mejor el tratamiento. Cuando nosotros estábamos en el hospital Posada, la mamá de mis hijos tenía cáncer, ella se peleaba con la psicóloga, porque la psicóloga le decía, ¿cómo te sentís? Yo estoy bien. No, pero bien, no podés estar porque estás en una situación crítica. Yo me siento bien, yo sé que Dios me va a sacar de acá. Y se enojaba la psicóloga. Y discutían. Y después terminó diciendo la psicóloga, yo a vos te llevaría a que hables con todos mis pacientes, le dice. Ahora miren lo que dice Proverbios 17, versículo 22. Me fui a Job. Le erré en mi Biblia. Proverbios 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Qué constituye el corazón alegre? Un buen remedio. No te estoy diciendo que dejes tu medicación, pero te puedo asegurar que con un corazón alegre te va a ir mejor. Porque miren cómo sigue. Mas el espíritu triste seca los huesos. Es gratis estar alegre, hermano. Y es sanador. Hoy hay dietas para sanar de grasa, dietas para sanar de esto, de lo otro, de carnes. Si hay algo que es gratis para sanar es tener un corazón alegre. Te va a sanar a vos, va a sanar a tu cónyuge, va a sanar a tus hijos, va a sanar a tu familia. Nos vas a impartir esa alegría a la congregación. Necesitamos estar alegres, hermano. Pero dice que el espíritu triste seca los huesos. Esto es justamente lo que los médicos hoy están enseñando. Esto Salomón ya lo escribió hace 3000 años atrás. Cuando nosotros leemos el Salmo 32, David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos, se secaron. Pero dice que David tomó la decisión de confesarle su pecado a Dios y dice que Dios lo libró de la angustia y que le comenzó a dar alegría y que lo sanó. Los huesos que tú abatiste, le dice David a Dios, y Dios lo volvió a restaurar. Miren, hermanos, cómo algo que no tenemos en cuenta nos puede estar enfermando. Yo lo veo en mi casa a veces cuando escucho que ellos mismos dicen, no, hoy tuve un día, me está agarrando acidez. No es normal la acidez. Ese enojo, esa frustración te está trayendo daños estomacales.
Nos estamos enfermando a nosotros mismos, hermanos. Proverbio capítulo 18, ahí. Versículo 14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Yo creo que nadie puede mirar para la derecha, para la izquierda, para adelante. Yo creo que todos deberíamos hacernos cargo. Si les pregunto a las mujeres, mujeres, ¿cómo es su día cuando su esposo está de mal humor o angustiado? No les dije que contesten, era una pregunta retórica, la respuesta ya la sé. Pero también nos pasa a los hombres. Hay que soportar también a una mujer en sus angustias o en su depresión. Y esto parece algo agresivo decirlo, ¿no? Pero es una realidad que nos pasa no solamente a los cristianos, también a los inconversos. Decía el pastor que yo tengo que cuidar y amar a mi esposa. La iglesia no mira al cielo para enojarse con Dios, aunque vimos que lo hemos hecho. Pero la esposa por lo general no debería hacer eso. La pregunta es, ¿por qué nos gusta lastimarnos tanto? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? ¿Dura cosa te es dejar de golpear la pared con tu cabeza? ¿De dejar de patear ese clavo? ¿Con qué necesidad nos seguimos lastimando? ¿Con qué necesidad nos seguimos enfermando? ¿Con qué necesidad seguimos en amargura cuando fuimos llamados a vivir una vida de paz y gozo? Hay algo que sí quiero decirles, es que Satanás toma mucha partida de esto. De hecho, la Biblia nos advierte diciendo que el sol no se ponga sobre nuestro enojo y que no demos lugar al diablo. Las divisiones dan lugar al diablo. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es casualidad que por momentos vos estás bien, porque la persona amargada no significa que esté amargada todos los días, puede que tenga ciertos días de alegría. Pero no es casualidad que cuando vos estás teniendo un día de alegría, viene alguien con una palabra que vos decís, ¿ves? Estoy poniendo la mejor cara, toda la voluntad y mira. Y vienen con esa palabra precisa para derrumbarte toda la alegría en un segundo. Vienen con esa palabra para amargarte de nuevo. La gente suele evitarlos. Y sí, ¿a quién le gusta ir a visitar a una persona que está en amargura? Te terminás yendo con dolor de cabeza, te terminás yendo cargado. John Piper dice lo siguiente: la amargura es una forma de incredulidad. Cuando nosotros estudiamos la Biblia nos damos cuenta que es cierto. Porque si tuviésemos fe de verdad, perdonaríamos. Si tuviésemos fe de verdad, dejaríamos lugar a la venganza de Dios y no nos vengaríamos por nosotros mismos. Si tuviéramos fe de verdad, soltaríamos, pasaríamos por alto, pondríamos la otra mejilla, llevaríamos el doble de carga. Nos está faltando fe, hermanos. Buscan inconscientemente la atención de otros. En esa autocompasión estén buscando personas que vean lo pobrecitos que son. Eso también me pasó a mí. Dice, todo lo mira desde la amargura, se vuelve legalista, juzga todo. Yo me acuerdo cuando la conocí a Joana, ella me decía eso, no puede ser que veas todo malo. Me contaban algo y seguramente iban a recibir una opinión muy negativa. Porque lo ves todo desde la amargura, ves que todo está mal, ves que todo no sirve. Y hasta te pones a juzgar y te pones en juez. Ya sea de los pecados del hermano o ya sea del hermano que pecó contra vos. De ese amigo que te traicionó, de esa amiga que te traicionó. Te pones en juez. Esta persona me hizo esto, yo no la voy a perdonar. No, el juez es Jesucristo y Jesucristo dijo que la tenés que perdonar. Job. Cuando nosotros leemos el libro de Job, dice la Biblia que culpó a Dios de favorecer a los impíos, de olvidarse de él, al punto que Job llegó a aborrecerse a sí mismo. Todos conocen la historia de Job. Pierde todas sus riquezas, pierde todos sus inmuebles, pierde sus 10 hijos, le queda a la esposa que era una piedra en el zapato. Y Job termina diciendo al final, Señor, a los impíos vos ayudás, a los impíos les va bien, y a mí que te serví durante años, que te fui fiel, me pagás de esta manera. La amargura no le permitía ver a Job que Dios estaba reivindicando su carácter delante de Satanás. La amargura no le permitía ver a Job que Dios estaba glorificando a él mismo.
La amargura no le permitía ver a Job que Dios estaba en control de todas las cosas. Y la amargura lo que hace es eso. No nos permite ver que Dios está haciendo algo bueno. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios estaba reivindicando delante de Satanás y le iba a dejar de testimonio para miles de generaciones. ¿Qué puede ser más glorioso que eso? Pero Job no lo podía ver en su amargura. Otra historia es la de Noemí, en el libro de Ruth. Noemí era una mujer que pierde a su esposo y que pierde a sus 2 hijos. Noemí, ¿sabe lo que significa el nombre Noemí? Mi deleite, mi gozo. Ella dijo, ya no me voy a llamar más Noemí, me voy a llamar Mara, que significa amargura. ¿Por qué Dios me hizo esto? Le dice Dios a Ruth, Dios se olvidó de mí, la mano del Todopoderoso es contra mi vida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Contra tu vida, Noemí? Tu esposo, el cabezón, se fue de Israel, de la tierra prometida. Entregó a sus 2 hijos a 2 extranjeras, cosa que también estaba prohibida por el Señor. ¿No tenía Dios derecho a matarlo? Sin embargo, vos, Noemí, no podías ver el panorama completo. Dios después te iba a bendecir con un hijo, con el hijo de Ruth y de vos, que terminan siendo abuelos del rey David, que terminan siendo padres generacionales de Jesucristo. La amargura no nos deja ver, hermanos, que Dios está haciendo algo bueno. A los cristianos tenemos que entender una cosa: todas las cosas nos ayudan para bien. Tomémoslo, hermanos, es una promesa. Vamos a Efesios capítulo 4. Ya voy a ir redondeando. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si me voy a acercar a un hermano, que no sea para hablar mal de otro hermano. Y no contrustéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Me la va a quitar Dios o me la tengo que quitar yo? ¿Qué dice la Biblia? Quítense de vosotros toda amargura. Ahora, si lo leo al revés, como dije el martes, quítense de vosotros toda amargura, no contristéis al Espíritu Santo. Nosotros creemos que lo que contrista al Espíritu Santo es la fornicación, el adulterio, y sí, todo pecado contrista al Espíritu Santo, pero está hablando de la amargura. Y ahora fíjense en los frutos de la amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Frutos de la amargura. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos. Lo que hablábamos, el amargado por ahí cambia sus tratos con sus prójimos y le cuesta perdonar. La Biblia dice que nos quitemos todas esas malicias y que seamos benignos los unos con los otros, perdonándonos. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si había alguien que tenía derecho a estar amargado era Jesús, porque Él vino a salvar personas que a Él lo odiaban. Él vino a salvar personas que a Él le escupían, que a Él le azotaban, que le injuriaban. Sin embargo, ¿saben qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando la Biblia dice que todo lo que ataréis en la tierra será atado en los cielos y lo que será desatado en los cielos, así, en un pasaje está hablando de lo que es que 3 nos pongamos de acuerdo para expulsar a alguien de una congregación. Pero en otro pasaje está hablando del perdón. Hermanos, la persona que no perdona está arrastrando cadenas oxidadas, frías, que pesan. Cuando vos perdonás, te haces libre de todas esas cosas. Cuando nosotros perdonamos, hermanos, la gracia de Dios nos liberta. Voy concluyendo con esto. Primer paso, reconocer que estoy amargado. Segundo paso, confesar. Señor, me acabo de dar cuenta que estoy en amargura de espíritu y que esto no es tu voluntad.
Perdono, Señor, a esa persona que me ofendió, pero no la perdono de labios, Señor. Cuando la vea, quiero demostrarle mi perdón. Y apartarse de la amargura, hermanos. Nos tenemos que apartar. En Primera de Pedro, cuando nosotros leemos, dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Van a venir traiciones, van a venir desilusiones, van a venir pérdidas. No nos sorprendamos. Dice Pedro, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado por Dios. No me digas, Leo, pero yo tengo razón. Vos no sabés lo que me hicieron. No importa. Ya está. Si tenés razón, lo que te está produciendo es enfermarte, es amargar tu familia, es afectar a la congregación. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener razón? No sirve de nada tener razón. Lo que sirve es perdonar y pasar por alto. Eso es lo que nos sirve. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Lo tuvo que aprender el apóstol Pablo, como lo tenemos que aprender nosotros. A contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Ayer estaba terminando el libro de Romanos, hoy empecé 1 de Corintios, y yo sentía que Dios me confirmaba la palabra, porque en Romanos capítulo 9, encontré un versículo que decía, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La persona amargada se vive peleando con el Señor. En Romanos 10 dice, si la raíz es santa, también las ramas, hablando de Israel. Pero si mis raíces son de amargura, las ramas que yo voy a dar van a ser de amargura. Hermanos, debemos purificarnos de esto. Y los voy a invitar al libro de Romanos capítulo 2 y con esto ya vamos terminando. Ya terminamos con esto. Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Sugel Mitchell, en respecto de este pasaje, dice: nuestro Señor Jesucristo, antes de mandarnos estas cosas, Él sabía lo que nosotros íbamos a vivir. Miren lo que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no importa si tenés razón o no tenés razón. La palabra te manda que perdones. Dice, me olvidé por dónde estoy, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Imagínense el decirle esto a una chica que sufrió abuso por parte de padre, padrastro, de algún tío, de decirle esto a una persona que sufrió una grave traición por el mejor amigo, la mejor amiga, maltratos de niño. Decirle, no le pagues con mal, pagale con bien. Sugel Mitchell decía, ¿Dios sabía que te iba a pasar lo que te pasó cuando dijo esto? Sí, lo sabía. Claro que lo sabía. Jesús sabía por lo que vos ibas a pasar. Ahora, ustedes imagínense en esto. Muchos cuando leen este pasaje de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ¿qué dicen? Bueno, voy a hacer cosas buenas para que a este le caiga condenación de parte de Dios. Pero no es eso la línea del texto lo que viene hablando. Lo que nos está diciendo es que Dios va a hacer algo con esa persona cuando le paguemos bien, a pesar de que esa persona nos pagó mal. Ustedes seguramente habrán tenido experiencia, todos son cristianos de años. Cuando alguien te está buscando problemas, y tu respuesta es algo bueno, esa persona como que queda descolocada. Porque lo que esa persona en realidad está buscando es tu mala reacción. Pero cuando ve que no lo consigue, que no logra enojarte, cuando ve que vos le estás haciendo bien a pesar de que él te hizo mal, esa persona se avergüenza a sí misma. Yo he tenido experiencias donde había personas que me hacían la guerra en el trabajo y cuando yo les pagaba de otra manera, esas personas después tenían vergüenza de mirarme. Después tuve mi tiempo que me vendía por mí mismo también y no obtuve buenos resultados. Perdonemos, soltemos, olvidemos
En su presencia hay plenitud de gozo. Y dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, si te sentís débil, si te sentís de ánimo por el piso, necesitas el gozo del Señor. Si no querés perdonar, no hay problema, no perdones. Vas a seguir sufriendo. Vas a seguir arrastrando cosas malas y un día te las vas a tener que ver con el Señor. Porque la Biblia nos habla de un rey que perdonó a su siervo, pero ese siervo después no quiso perdonar a su consiervo. Y entonces el rey después se enojó. Hermanos, dejemos de pelear con Dios. Dejemos de estar enojados con alguien que es bueno. Dejemos de estar enojados con esa persona que nos traicionó, que nos dañó, que nos hizo esto, lo otro. Yo creo que es un mensaje de sanidad, hermanos. Soltemos. Y vamos a ver cómo vamos a recobrar las fuerzas. Vamos a ver cómo vamos a recobrar el gozo del Señor que nos fortalece. Los invito, hermanos, a que le crean al Señor. Él tiene pensamiento de paz, pensamiento de bien, para darnos el fin que esperábamos. Amén. Los hermanos van a cantar una alabanza.